Hola, Lalito. Buenas tardes a todos, bonitas alabanzas, Dios les bendiga. Buenas tardes a Sí, todos, buenas familia. tardes. Hola a todos. Que hagamos historia, dice Jesucristo. No me cuadra. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Mamá, hola, niños, todos. Bien. Frío, frío. Señora. ¿Quién más está? Ah, Marta, hola, Marta. Ella ya sabe, ¿no? Así que no se afane, porque ¿qué podemos hacer? Juanita, su merced no sabe si Milena. De pronto están ocupaditas, entonces, si quieres 5 minutos y empezamos. ¿Vale? ¿Cierto? ¿Qué más, Juanita? ¿Cómo les ha ido? De pronto, bien, bien, harto frío. ¿Verdad? Oh, que mucho frío. Eso, ¿no? Hola, Samuelito. ¿Qué pasó? Hola. Hola. Hola, tía. Hola, hola, Mao. Tía. Hola, Mafe. Hola, Miriam. Hola, Marta. Uy. Hola, Fanny. Hola, Miriam. ¿Qué hacen? Ay, yo pensé que era Samuelito el que estaba llorando. No. Gabriela. Sí, Señora, pensé que era Samuelito porque Gabriela no llora. porque está cansona. ¿Qué Ah. quiere? Yo no sé para Ya casi. Para la esquina a comprar el helado. No, que por allá que quiere que vayan a pintar, yo no sé qué. Ah, ¿Qué más? bien. ¿Cómo han estado? Tiempo sin Bien, verlos. gracias a Dios. Hoy sí, 24 horas. Sí. Sí, hola, Lalito. Miriam, buenas tardes. ¿Qué más? Bien, sí, señora. ¿Cómo están? Ahí vamos, Miriam, gracias No, que a no me Dios. puedo, cuando me conecto es en el computador y lo tenían ocupado ayer y antier. Ay, toca Celular que- no tiene internet. Ah, Pero bien. ¿Y qué han hecho? Pensarla, tía. Toca repetir la alabanza, Mafecita. ¿Cómo van? Toca repetir la alabanza. ¿Cierto, Fanny? Ah, pues sí, si quieren, colocamos la ¿cómo alabanza qué? mientras ingresan los demás. Falta. Listo, listo. Don Alberto. Listo, Oye, listo. Les damos tiempo mientras los otros llegan. Sí, un momentico. Listo, listo. ¿Mi mano está? ¿Quién? Hola, Freddy. Tío Freddy. Hola, tío. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Bien. Freddy. No.
Hola. Hola, Freddy. Hola, Freddy. A todos, ¿qué más? Bien. 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 Todos. Mar- Marta está al lado de una mata linda. Señora. Su matica. Ay, sí. Uy, la tengo hace uy. Ah, bonita. Ya botó flores. Está retañando otra vez, reponiéndose de la flor. ¿Esa es orquídea? No. No sé cómo es que se llaman esas. Orquídeas eran las que tenía que días. Ay, yo no le puse atención. Pero bueno. No, sí me gusta cambiarlas. Bueno, vamos colocando la primera alabanza mientras se conectan los demás, ¿cierto? Sí, Bueno. señor. Sí, está muy alta. ¿No me la puedes subir? Sí, creo que te la bajaron fue para abajo. Tu voz me llama a las aguas.
En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Este versículo es muy bonito, es muy importante. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Este, en pocas palabras, es famoso o conocido como el celular de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto siempre presente, que nosotros en todo momento podemos hablar con Él y que cuando le clamamos y le buscamos, Él nos enseñará las cosas que nosotros aún no conocemos y que Él quiere enseñarnos. Hola a todos. Bueno, ustedes dirán si ya comenzamos. Por ahí no veo a la abuelita. Hola, tía Janet. Hola, ¿cómo están todos? Bien, Mi gracias a mamá. Dios. Hola tía Miriam, hola tío Lalo, hola tía Fanny, hola tío Freddy, hola Buenas tía. tardes a todos. Dios les bendiga. Hola, Yodanita. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, ¿ustedes comenzamos? Sí, por favor. Sí. Aquí no voy para allá. Bueno, hoy Patro fue el que envió la alabanza, entonces, a ver, ¿dónde está Patro para que active su... A ver, para que Patro comience con la oración. Ah, ya, creo que ya le escuchamos, Patro. Ah, no, todavía no. Sí. Ahí ya le escuchamos, ¿Ya? Patro. Sí, ya, comenzamos. Hola, familia. Hola. Entonces vamos a cerrar los ojitos y vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día, por estos momentos tan bonitos para compartir en familia, y qué mejor que para pedirle a mi Dios por nosotros y aprender de Él, que es como lo más importante. Vamos a agradecerle también porque a pesar de esta situación, sabemos que y confiamos en Él que nosotros vamos a estar bien y que después de que pase todo esto, vamos a ver lo bueno y lo bonito, sacando los frutos que fue lo que vamos a recoger de estos momentos en los que estamos sembrando, y a pedirle a mi Dios que nos ayude en todo lo malo que podamos tener que a Él no le guste, para que podamos hacerle caso y podamos poner por obra la palabra que aprendamos en este día y pues todos los que vienen por delante. Y vamos a poner nuestro corazón, abrir las puertas de nuestros corazones para que esta palabra entre, penetre y quede en nuestros corazones para siempre, y podamos dar los frutos que mi Dios espera de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Qué bonito. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. ¿Listos? Con el mensaje. Entonces, hoy tenemos, para el día de hoy, tenemos la lectura del capítulo 10. Listo. Entonces, hoy es el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, listo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta
el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces acá vemos algo muy bonito y es que nuestro Señor nos va a enseñar algo importante con respecto al redil, a que nosotros somos el redil de Dios. Pero entonces nos habla de una puerta, nos habla de un pastor, ¿sí? Y nos habla de nosotros como las ovejas. Entonces, esos son como los 3 puntos a destacar en este momento, que ahorita más adelante nuestro Señor nos lo va a explicar. Entonces, aparte de eso, nos dice que hay un ladrón y salteador, ¿sí? Y ese se refiere al enemigo, que es el que viene a dañar a las ovejas de Dios, ¿listo? Entonces, habla también de un portero, ¿sí? Habla de un portero y ahorita vamos a ver a quién se refiere con esas personas que nuestro Señor acá describió. Dice, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí está hablando de nosotros, las ovejas. Nosotros no seguiremos a nadie extraño cuando nosotros conocemos la voz de nuestro pastor, cuando nosotros conocemos la voz de la puerta y del portero, ¿sí? Ahorita me van a entender por qué les estoy diciendo esto. Dice, pero nosotros, los que conocemos la voz de Dios, no vamos a seguir a ningún extraño. Huiremos de él, porque no conocemos la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles. Entonces acá vemos que cuando nuestro Señor lo dijo, pues como fue tanta información, si de pronto nosotros estuviéramos en la época de nuestro Señor, tampoco hubiéramos entendido a qué se refería nuestro Señor. Entonces volvió a comenzar y dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí ven? Nuestro Señor primero nos habló de una puerta y de un pastor. Entonces acá Él nos está diciendo, yo soy la puerta. En este momento que Él dice que Él es la puerta, se está refiriendo al Espíritu Santo como al pastor de las ovejas, ¿sí? Entonces, es un poquito curioso o complejo, pero lo voy a explicar de una manera sencilla. Nuestro Señor cuando se fue, prácticamente Él dejó todas las tareas que Él tenía al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro Señor dice en su palabra que cuando Él se fuera, iba a clamar al Padre para que enviara a otro consolador, queriendo decir que nuestro Señor, mientras estuvo aquí en la tierra, era quien hacía el papel de consolador, pero iba a venir el Espíritu Santo a hacer el papel de consolador, ¿sí? Entonces, esa es una parte. Hay otra parte en la que dice, no los dejaré huérfanos. O sea que nuestro Señor era quien hacía el papel de Padre nuestro aquí en la tierra, ¿sí? Representando a Dios Padre, nuestro Señor hacía de Padre de nosotros aquí en la tierra. Por eso dijo, no los dejaré huérfanos. Y les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Entonces, podríamos decirlo de alguna manera que el Espíritu Santo en este momento hace papel de Padre de nosotros, ¿sí? Por eso dice, no los dejaré huérfanos. Bueno, entonces dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿sí? Entonces, en esta alegoría en la cual nuestro Señor se refiere a que Él es la puerta, no lo dice claramente, pero indirectamente nos está mencionando que quien es el pastor en este momento es el Espíritu Santo, ¿sí? En Isaías 63, si no estoy mal, nos aclara que Moisés, quien era el pastor del rebaño cuando salieron de Egipto, ese pastor, quien en realidad era el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová, lo dice de esa manera. Entonces, queriendo decir que el pastor de las ovejas o el gran pastor es el Espíritu Santo. Pero pues por eso era necesario que yo les explicara ahorita la parte en que nuestro Señor delegaba al Espíritu Santo, porque acá nuestro Señor también más adelante nos va a decir que Él es el buen pastor, ¿sí? Pero entonces cuando nuestro Señor se va, deja encargado como pastor al Espíritu Santo. Bueno, esto es bonito. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
yo soy el buen pastor. ¿Sí ven que en este momento ya no dice que Él es la puerta, sino ahora ya está diciendo, ahora yo soy el buen pastor? ¿Por qué nuestro Señor dijo que era el buen pastor? Porque Él era quien estaba aquí en la tierra, ¿sí? Entonces dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Estaba hablando acerca de que Él iba a ofrecer su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y acá hay una diferencia grande entre los siguientes pastores, por decirlo así, dice. Más el asalariado, aquí está hablando de pastores, dice, más el asalariado, y que no es el pastor. Entonces acá nuestro Señor nos aclara, Él no es el pastor, pero ¿por qué le llama al asalariado? Porque se hace llamar pastor o se hace conocer como pastor, ¿sí? Dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Alguna vez escuché, pues, que describen a algunos pastores como que vienen por las ovejas nada más por la lana, ¿sí? Entonces, me parece muy curioso porque efectivamente nuestro Señor también habló de ese tipo de pastores, de los asalariados que no son capaces de dar su vida por las ovejas, sino que sencillamente buscan lucrarse o beneficiarse de alguna manera de las ovejas, ¿sí? Entonces, esta parte es bonita porque nuestro Señor también nos había anunciado de que eso iba a pasar. Entonces, dice, vuelve a decir nuestro Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces acá nuestro Señor ya se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, vuelve a hacer la aclaración de que Él es el buen pastor, que Él conoce sus ovejas y cada una de nosotros, sus ovejas, le conocemos. Entonces, ¿cómo le conocemos nosotros a nuestro Señor? De la misma manera en que el Padre conoce a nuestro Señor y nuestro Señor conoce al Padre. Así nosotros conocemos a nuestro Señor y conocemos al Padre, ¿sí? Entonces dice, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas. Aquí estaría hablando de nosotros, los gentiles, los que no somos de descendencia judía, ¿sí? Entonces aquí dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Ese pastor es el Espíritu Santo, ¿sí? Y ese rebaño somos todos los que alrededor del mundo aceptamos a nuestro Señor y este pastor, el Espíritu Santo, nos guía, ¿sí? Entonces nuestro Señor dice que por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces acá vemos que una vez más nos enseña nuestro Señor que el Padre ama a los que le aman. ¿Y cómo le iba a amar nuestro Señor al Padre? Obedeciendo el mandamiento del Padre, que era que Él tenía que ser el buen pastor y poner su vida por nosotros, ¿sí? Entonces dice, nadie me la quita, que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, ¿sí? Entonces acá nuestro Señor nos habla del poder y eso es muy bonito porque en los Salmos dice, una vez oí el poder es de Dios, ¿sí? Dice que una vez oí y otra vez que de Dios es el poder, ¿sí? Entonces esto es algo muy valioso porque nuestro Señor dice, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y cuando la palabra nos habla acerca de que una vez oí que el poder es de Dios y una segunda vez, aquí nos habla de tanto de Jesús como del Espíritu Santo. Entonces, el poder en el mundo se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, ¿sí? Esto es muy bonito. El poder es de Dios, el poder no es del enemigo. El enemigo lo que tiene es autoridad de las tinieblas, que es a lo que tal vez se le conoce como poder de tinieblas. Pero aquí a nosotros nos interesa conocer el verdadero poder y el verdadero poder es de Dios, que se manifiesta aquí en medio de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice, este mandamiento recibí en mi Padre. Entonces acá nuestro Señor estaba aclarando acerca de dar la vida por las ovejas. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál era el mandamiento? Dar su vida por las ovejas y al darla iba a demostrar su amor por el Padre y por tanto iba a recibir amor de parte del Padre, ¿sí?
Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Vemos que se repite lo de días anteriores, ¿sí? Que insistían en que nuestro Señor tenía demonio. Y sencillamente lo decían era porque nuestro Señor hablaba de esa intimidad, de esa comunión que tenía con el Padre, de esa obediencia y sujeción hacia el Padre y de esa cercanía como su Hijo, ¿sí? Entonces, le decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Aquí le estaban hablando a la gente del pueblo, no le estaban hablando a Jesús, le estaban hablando a la gente del pueblo, como, ¿ustedes qué hacen escuchándolo? ¿No se dan cuenta que está endemoniado? Entonces, la gente, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces, vemos una vez más que a través de la manifestación de poder era que creían en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, esa era la pequeña disensión. Los que solo se fijaban en las palabras de nuestro Señor y los que veían el poder de Dios reflejado en nuestro Señor y decían, esto que dicen que están endemoniados no tiene sentido, porque Él muestra el poder de Dios. Entonces, celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces acá ellos vienen insistiéndole, a ver, Señor, díganos usted quién es. Y en realidad lo que ellos buscaban era que nuestro Señor dijera, yo soy el Cristo. ¿Para qué? Para asesinarlo, ¿sí? Entonces, por eso nuestro Señor les dijo, pues yo ya les he dicho quién soy. Yo les he dicho que lo que yo hago, lo hago en el nombre de mi Padre. Y si ustedes no me quieren creer, pues se hace evidente que ustedes no son mis ovejas, ¿sí? Entonces, vuelve a aclararnos nuestro Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Entonces acá vemos que nuestro Señor vuelve a reiterar acerca de que la manifestación del poder del Padre era lo que respaldaba que nuestro Señor era Hijo de Dios, ¿sí? Pero acá dice algo lindo con respecto a nosotros. Dice, mi Padre me dio a mis ovejas y mi Padre es mayor que todos y nadie me puede arrebatar de la mano las ovejas. ¿Por qué? Porque nadie puede arrebatar estas ovejas de la mano del Padre. Por eso dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, en este momento en el que se igualó, por decirlo así, nuestro Señor se igualó al Padre, lo hace de una manera bonita porque atrás nos dice, mayores que todos. El Padre es mayor que todos. Aquí nuestro Señor está reconociendo que el Padre es mayor y que es superior que Él mismo. Pero después dice, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque del Padre salió el Hijo, por lo tanto tienen un mismo origen. Y ahora vamos a ver a continuación que esta manera en la que nuestro Señor y el Padre eran unos, que eran uno los dos, nuestro Señor también quiere que nosotros seamos uno con Él, ¿sí? Entonces acá vemos que le querían apedrear y nuestro Señor les dice, ustedes lo único que han visto son obras buenas. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Sí ven? ¿Por qué nuestro Señor se hacía Dios? Uno, porque decía que era hijo de Dios. Y dos, porque decía que el Padre y Él eran uno. ¿Sí? Entonces esto para ellos era algo que no les podía caber en la cabeza. Entonces Jesús les respondió. Estas palabras son muy importantes. Dice, entonces Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Porque acá nuestro Señor dice que en la palabra está escrito, dioses sois. Esta palabra está escrita en Salmos. En Salmos dice que nosotros somos dioses. ¿Quiénes son los dioses?
aquellos a quienes viene la palabra de Dios. Y nuestro Señor afirma, y la escritura no puede ser quebrantada. Creo que pronto se va a caer, entonces nos volvemos a conectar, ¿listo? Bueno, entonces esta parte es muy bonita porque está conectada con el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, donde decía que nosotros tomamos de su plenitud, ¿sí? Que nosotros tomamos de la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir que nosotros tomamos de la plenitud de Dios? Que nosotros tenemos un pedacito de Dios, que nuestro espíritu viene de parte de Dios, ¿sí? Entonces, por esa razón, dice que quienes reciben la palabra de Dios, a quienes viene la palabra de Dios, nos convertimos en dioses, ¿sí? Pero pongamos atención que está escrito con D minúscula, ¿sí? Eso quiere decir que no somos iguales a Dios, que no podemos igualar nunca ni a nuestro Señor Jesucristo ni al Espíritu Santo, pero somos sus hijos, ¿sí? Ese dioses sois con minúscula quiere decir que nosotros somos sus hijos. Bueno, entonces esto no es para creernos que somos iguales a Dios, sino no, esto es sencillamente para reconocer el lugar tan bonito que Dios quiere darnos a nosotros como sus hijos, ¿sí? Entonces, dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿Ven? Entonces acá, cuando le dicen a nuestro Señor que se hace igual a Dios, es porque decía que era hijo de Dios. Entonces es delicado y es de mucha responsabilidad para nosotros decir que somos hijos de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Cuando nosotros decimos El Salmo 82, 6 es donde está. Salmo 82, versículo 6. ¿De qué habla? De cuando él dijo no, que porque se creía igual a Dios. También, claro. Yo encontré el del Éxodo cuando lo ahí no sustenta por lo que él dice y la escritura no puede ser quebrantada. En varias partes, yo. También. Salmo 82, 6, sí, también. Sí, están varias partes. Bueno, espero que vaya quedando claro. Igual ahorita al final, preguntas con respecto al tema. Si quieren pueden ir tomando de pronto nota, para ahorita al final, preguntas. Porque yo entiendo que este tema es un poquito complejo, pero es muy bonito porque esto la verdad no se enseña. O sea, esto no es para nada popular, por decirlo de alguna manera, pero nosotros vemos que está escrito en la palabra. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, acá dice, estaba hablando acerca de la responsabilidad de decir que somos hijos de Dios, ¿sí? O sea, cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, aquí vemos qué significa decir que somos hijos de Dios. Significa hacernos igual a Dios. Por esta razón era que a nuestro Señor lo iban a crucificar, porque Él dijo que era hijo de Dios, ¿sí? Y que el decir que es hijo de Dios significa que se hacía igual a Dios, ¿sí? Entonces, pues bonito porque acá también se complementa con la palabra yo dije dioses sois,
Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces quiere decir que cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, nosotros no debemos de, digamos, tomar de alguna manera para exaltarnos o para glorificarnos el hecho de ser dioses, sino lo importante aquí es reconocer que el decir hijo de Dios, que somos hijos de Dios, es una responsabilidad muy grande, ¿sí? O sea, no veamos el hecho de que es que nos queremos hacer llamar dioses, no. Aquí veamos la responsabilidad tan grande de ser ejemplo de nuestro Padre cuando decimos que somos hijos de Dios, ¿sí? Es muy bonito, es la verdad, muy sencillo y es muy profundo. Por eso, de pronto, por lo complejo, no se enseña mucho, pero de pronto espero tratar de darlo de la mejor manera y que sea sencillo, que sea simple. Porque, bueno, recuerdo otro ejemplo en este momento acerca de cuando Dios dice, dioses sois, porque no está solamente en Salmos. También lo vemos en Moisés, si no estoy mal, en Éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Dios no es celoso para con sus hijos, porque Dios no le guardó ningún celo a Moisés, sino que lo constituyó Dios para Faraón, ¿sí? Entonces, es muy bonito y pues vuelvo y digo, es un tema un poco controversial, pero es muy claro y es bonito y es una promesa muy linda, la cual nos muestra la responsabilidad de decir que somos hijos de Dios. Bueno, entonces, acá dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces acá vemos que nuestro Señor dice, ¿cómo podemos demostrar ahora nosotros que somos hijos de Dios? A través de las obras, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero no somos ejemplo de vida, no estamos dando crédito a que en realidad somos hijos de Dios, la verdad estamos mintiendo. No estamos diciendo la verdad. Y a esto, en cierta manera, se refiere el mandamiento de no utilizar el nombre de Dios en vano, ¿sí? Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios si no somos un reflejo de Dios, ¿sí? Entonces, esto es muy bonito porque aquí aprendemos a que, así como nuestro Señor decía, por mis obras, esas obras de mi Padre que ustedes ven, muestran que yo soy hijo del Padre, ¿sí? Si yo no hago obras, no crean en mí. Entonces, esto también va para nosotros. Si nosotros no vivimos conforme a la palabra, la verdad no deberíamos decir que somos hijos de Dios. Por un lado. Y por otro lado, si nosotros decimos que somos hijos de Dios y no vivimos conforme a la palabra, aquí la palabra dice que esas personas no deberían creer en nuestras palabras, ¿sí? Por eso nuestro Señor dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, ¿sí ven? Entonces es muy bonito porque nosotros podemos reflejar que somos hijos de Dios, aunque no nos crean, por nuestro comportamiento, por nuestra manera de ser, ¿sí? Por cómo nosotros obedecemos y guardamos la palabra de Dios, por cómo amamos aún a nuestros enemigos, ¿sí? Entonces, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, ¿sí? ¿Cómo se reflejaba aquí en la tierra que Jesús estaba en el Padre y que el Padre estaba en nuestro Señor? A través de las obras, ¿sí? Y por esto procuraron otra vez matarle, ¿sí? Pero vemos algo también lindo y es que volvió a escaparse de sus manos. Algo similar a lo que vimos en el capítulo anterior, cuando nuestro Señor se escapó de en medio de ellos, o sea, lo iban a apedrear y de un momento a otro es como si hubieran quedado ciegos y no pudieran ver por dónde se escapaba, en medio de la multitud, en medio de ellos mismos quienes querían apedrearse. Entonces, vemos el gran poder de Dios, vemos que a nuestro Señor no le importaba decir la verdad, aunque su vida estuviera en riesgo. Y pues nuestro Señor confiaba tanto en el Padre que sabía que aún no había llegado su hora y por lo tanto no le iban a poder hacer absolutamente nada. Por eso él dijo en una parte de este capítulo, dijo, a mí no me pueden quitar la vida, yo la doy. ¿Sí ven? Es muy lindo. Entonces, por esta razón, nuestro Señor no tenía miedo, no tenía temor a que le hicieran nada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor sabía que no le podían hacer nada, sino hasta que fuera el tiempo en el que Él ofreciera su vida por Él mismo. ¿Sí? Entonces dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo,
pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él, allí en ese lugar. Entonces vemos que nuestro Señor volvió a la playa del mar de Galilea, donde Juan estaba, no, perdón, aquí es en el Jordán, perdón, aquí es en el Jordán, donde Juan Bautista estaba, donde llevó a cabo su ministerio. Pero vemos algo importante, y es que muchas personas creyeron en Juan aún sin ver señales. Esto es importante. ¿Por qué creyeron en Juan sin ver señales? Porque conocieron que Juan hablaba la verdad, ¿sí? Juan hablaba solo la palabra de Dios, y esto le daba la autoridad y por eso muchas personas seguían a Juan, porque Juan, digamos, ¿quiénes eran las personas que en realidad seguían a Juan? Las personas que tenían un buen corazón, las personas que tenían un corazón humilde, las personas que podían reconocer la voz de Juan y que podían reconocer la voz del Padre a través de Juan, ¿sí? Por eso fue que los escribas y los fariseos, los maestros de la ley, los que decían conocer todo, no creyeron en Juan. Y nosotros vimos también con anterioridad que nuestro Señor les preguntó a ellos acerca de Juan, que por qué no le habían recibido, ¿sí? Entonces, nuestro Señor fue quien nos afirmó que ellos no le recibieron, y por esta razón no pudieron aceptar a nuestro Señor. Y acá vuelve a reiterarnos nuestro Señor que quienes creyeron en Juan, porque acá nos dice, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Entonces, estas personas que creyeron en Jesús fue porque creyeron en Juan, ¿sí? Entonces, creo que aquí ya termina el capítulo. Es un capítulo tal vez un poco complejo, ya se ve mucho más trasfondo espiritual, más teología, más la importancia de oír la voz del Padre, de obedecerla, la importancia de reconocer que nuestro Señor es el pastor de las ovejas, pero que cuando en su ausencia, en este tiempo, quien nos pastorea es el Espíritu Santo. Eso también es muy importante. Y la importancia de el valor, debemos darle valor cada vez que nosotros decimos somos hijos de Dios. Eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, bueno, si de pronto, espero que no hayan quedado dudas, porque sé que es un tema un poco complejo, sé que es un tema un poco tal vez confuso. Entonces me gustaría de pronto escuchar a ver preguntas, conclusiones, si fue claro, si fue un poco confuso. Les vuelvo y les digo porque es un tema que sé que no es fácil de comprender. Bueno, a mí... ¿Aló? ¿Sí? Le escuchamos. Sí, le escuchamos. Sí, pues muchas veces nosotros, o yo, por ejemplo, cuando nos preguntaban, ¿hija de quién? Entonces a veces sí, hija de Dios, pero uno lo decía así como sin darle tanta relevancia, ¿no? O sea, sin analizarlo, más bien como no hace entender acá Mauricio. Entonces, pues sí, gracias, Mau, porque acá dice que hablemos con responsabilidad, y no hablamos con responsabilidad. ¿Por qué? Porque dice acá entonces que somos hijos de Dios, pero entonces debemos ser ejemplo. Y pues sí, o sea, nos falta mucho para decir que somos hijos de Dios. Sí, mejorar en todo y cumplir su palabra, leerla y conocer más de Dios. Obedecer, y lo que resalta también tanto Mauricio, que es las obras. Es mejorar y mejorar y mejorar para decir con responsabilidad, somos hijos de Dios. Vale. Bueno, pero hago una aclaración en este momento, y no es que, digamos, una persona que está comenzando no pueda decir que es hijo de Dios. ¿Por qué lo digo? Okay. El ejemplo del crecimiento espiritual lo podemos ver en el crecimiento de un bebé, ¿sí? Entonces, cuando un bebé, digamos, hace su pañal, ¿sí? Ensucia su pañal, el papá, con todo el amor del mundo y con todo el gusto, viene y lo cambia, ¿sí? Y es el papá del bebé. Entonces, ahí no hay ningún problema. Cuando nosotros conocemos a Dios, nuestro Señor, con todo el amor del mundo, viene y nos levanta, y tranquilo, usted es mi hijo, ¿sí? Dios nos ve con fe. Pero entonces, el detalle acerca de reconocer la importancia de ser hijos de Dios es a medida que vamos creciendo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si un niño de 5 años todavía es necesario ponerle pañal? Eso haría sentir muy triste el corazón del padre. Lo mismo pasa como cuando nosotros ya llevamos 2, 3, 4, 5 años en Dios y seguimos cometiendo los mismos errores que cometíamos cuando lo conocimos. Entonces, eso es muy bonito comprender el crecimiento espiritual de esta manera. Vuelvo y digo, porque nuestro Señor, nuestro Padre, Dios es nuestro Padre, y pues en alguna manera yo le doy muchas gracias a Dios que me permitió
permitió ser padre, porque cuando yo tuve a Juan Felipe, pude comprender cómo es el amor de Dios. Y digamos, el ejemplo más sencillo es un día que Juan Felipe estaba enfermo. Juan Felipe tenía fiebre, estaba rojito, y yo llegué a la universidad y pues Juan Felipe estaba llorando. Y pues cuando yo llegué, lo abracé, yo no le di absolutamente nada, sencillamente él me vio y empezaba a sonreír, con fiebre, con todo rojito, o sea, estaba mal, no había tomado, no, digamos, yo no llegué a darle nada, sencillamente por alzarlo y abrazarlo, él todavía era bebé, comenzaba a reír, así todavía tuviera fiebre. Entonces, ahí comprendí, o sea, digamos, son varias las anécdotas que tengo con respecto a ser papá y cómo aprendí a conocer el corazón de Dios, pero en ese momento comprendí que ese es Dios. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que Él está ahí, que nos abraza y que no importa que todavía tengamos ese problema, sino que nosotros sonriamos y confiemos que Él está ahí para nosotros. ¿Sí? Es muy lindo, es muy bonito. Entonces, digamos, esta partecita que nuestro Señor decía o que nos enseña en la parte del día de hoy acerca de la responsabilidad de ser hijos de Él, es que debemos esforzarnos a diario, ¿sí? Cada día debemos esforzarnos por vivir, por conocer su palabra, por escuchar su voz y por aprender a ponerla en obra con la ayuda del ayudador, del Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. No sé, alguien más de pronto que quiera compartir. ¿Puedo hablar, Mao? Sí, sí. Mao, resumí lo que aprendimos acá, porque aquí, bueno, este capítulo, el 10º, nos enseña que ser hijos de Dios y seguidores de Jesucristo como nuestro Señor es ser ejemplo y reflejo de Dios y Jesús en nosotros en esta vida. Ahora podemos hacerlo a comparación al Antiguo Testamento, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el ayudador. Termino. Súper. Así de sencillo. Vuelvo y digo, no se necesita estudiar un montón para poder comprender esto. Es muy bonito. De pronto lo que decía Mao ahorita, que hay controversia, ¿sí? Entre a veces hasta entre mismos hermanos en la fe, y son bobadas porque son cosas relevantes. Es más, Dios no está en quienes pelean por si el cabello de Jesús es negro o café oscuro. Y así se pelean entre hermanos y forman hasta otras religiones, imagínense. Y eso es relevante, porque igual nadie va a cambiar que Dios es nuestro Dios, Jesús es nuestro Señor y ahorita el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Nada de eso lo va a cambiar, que hay que ser bueno o malo. Y en cada situación el Espíritu Santo nos va a dejar ver cómo debemos ser buenos y cómo no debemos ser malos. Sencillo. Es sencillo. Así es toda la palabra, así es toda la Biblia, es tan sencilla. ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Tío Lalo? Bueno, gracias, Mauro. Gracias por darme el paso. Mauro, sí, es algo lindo. Mire, Mauro, esto es una oportunidad tan bella, tan hermosa, de que Jesucristo nos diga que es la puerta. Y en esta, lo que yo les he dicho, esta autopista de gloria, de bendición, me quedaría solamente decirle que Padre, que toma este rebaño, Señor. Estas ovejitas son tuyas, Señor, y guárdalas y protégelas, y que la sangre de Cristo siempre esté en estas ovejitas que son todos ustedes, que la gloria de Dios siempre esté en todos ustedes, en sus hogares, en sus corazones. Esto, yo no sé, a mí me tocó harto el corazón de esta palabra, Mauro, y uno siente la presencia de Dios, y me queda decirle al Señor que este rebaño es tuyo, Señor. Se lo entrego, guárdalo y protege estas ovejitas, guárdalas, protégelas, bendícelas en todo lo que ellos emprendan y hagan, y que la gloria de Dios descienda allá en cada apartamento, en cada casa, en donde se encuentren cada uno de ustedes, Mauricio. La palabra sí estuvo muy hermosa, ¿verdad? Me tocó el corazón, Mauricio. Dios les bendiga, grande. Gracias, Lalito. Lalito tiene un tono de voz bonito, como, no sé. Gracias. Tío Freddy, Leo, Leito. Hoy está sola imagen, no quiere hablar. ¿Qué? Pues a mí me llama la atención que Jesús nos compara con todos, o sea, somos ovejas de Él, somos de su rebaño. Y me parece tan bonito porque Él
vino por su pueblo Israel, pero nos metió en su rebaño ahí donde dice las que, en esta parte dice, Los antes de reír. dice, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esa parte me parece bonita. Siempre me he preguntado por qué él nos compara con las ovejas y me pongo a pensar en las ovejas. Las ovejas se enredan fácil, son como medio torpes. Cuando tienen lana se vuelven tontas. Entonces eso me da para pensar cómo debemos ser nosotros los hijos de Dios con la palabra. Yo digo que una oveja que no conoce la palabra es una oveja torpe, tonta y gorda así, y hay ovejas gordas. Yo a veces pienso que las ovejas gordas son de pronto cristianos que conocen y conocen palabra y conocen mucho de Dios, pero no se atreven a hablarle a nadie, se quedan calladas con la palabra. Y nosotros, a medida que vamos conociendo la palabra y conociendo a Dios, debemos hablarle a esa gente. A veces no les gusta que nosotros le hablamos. Así como le decían a Jesús y lo criticaban, ¿usted por qué hace esto? ¿Usted por qué hace lo otro? Porque él era diferente, porque él les quería mostrar, pero siempre hay personas que van a juzgar. No, ese se volvió, aleluya, como nos dice, le lavaron el cerebro, la cabeza, ¿qué le pasó? Mejor dicho, cuando uno conoce a Dios, cuando uno empieza a conocer, uno se enamora. Uno quiere hablarle a todo el mundo. Ya después uno como que va menguando. Pero Ay, se silenció, Leito, se silenció tu computador. sí. Ya. Cuando uno conoce a Dios, uno se enamora de Dios y quiere que todas las personas conozcan al Dios que uno conoció. Y ya cuando va pasando el tiempo, uno como que va menguando, pero uno empieza a orar por las personas y esas oraciones van haciendo que de pronto alguien les hable a otra persona y ahí va quedando la semillita y vamos conociendo, porque así es que llegamos todos. Amén. Leito tocó dos partes muy importantes. Una, acerca de las ovejas. ¿Por qué Dios nos compara a nosotros con ovejas? Y es sencillo, porque las ovejas absolutamente todo lo que tienen, todo sirve. Sirve su piel, sirve la lana, sirve la carne, las ovejas también dan leche, entonces absolutamente todo sirve, ¿sí? Y por eso nuestro Señor se ofreció como el Cordero de Dios, ¿sí? Entonces, eso es algo bonito. Y pues hay otra cosa importante, y es que la oveja conoce la voz de su pastor. Las ovejas, y puede llegar una persona a imitar la voz del que cuida las ovejas y las ovejas no le van a creer. Así, por eso es que Dios nos compara con ovejas, porque nosotros tenemos la capacidad de conocer la voz de nuestro pastor, que, vuelvo y digo, es nuestro Señor Jesucristo y en este momento el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros podemos escuchar su voz, automáticamente dejamos de escuchar la voz del enemigo. ¿Sí recuerdan que en capítulos anteriores vimos que el enemigo nos tienta por el oído? Y entonces, a Dios lo conocemos a través de la vista. ¿Cómo? A través de la palabra aprendemos a escuchar su voz. ¿Sí? Entonces, es muy bonito. Y la otra partecita que Leo tocó es un poquito triste porque es refiriéndose al primer amor. Cuando una persona conoce a Dios, ese primer amor que uno tiene, uno quiere que todo el mundo conozca a ese Dios, uno quiere que todo el mundo, y desafortunadamente lo vi en muchas ocasiones, cuando uno ve a esa persona nueva en la iglesia, como que está, mejor dicho, quiere hacer de todo, quiere servir, y todos los que ya llevan años lo miran como, ay, pobrecito, ya se le va a pasar. Entonces, y desafortunadamente eso no debería ser así. Ese primer amor no debería acabarse nunca. Eso es un gran error de nosotros. Nosotros nunca deberíamos dejar perder ese primer amor. Debemos cultivarlo a diario, porque desafortunadamente el perder ese primer amor es convertirnos en personas traicioneras. En realidad estamos traicionando a nuestro Dios. Es como una pareja de esposos. Si se pierde el primer amor, automáticamente el esposo está traicionando a su esposa o su esposa está traicionando a su esposo, ¿sí? El simple hecho de que la parte, así no está engañándola con otra persona, el simple hecho de perder ese primer amor ya es engañar. Entonces, nosotros debemos retomar, y eso nos lo enseña también Dios en las cartas a las iglesias, que nosotros no debemos perder ese primer amor. Y si lo hemos perdido, debemos retomarlo lo más pronto posible, porque no podemos vivir sin ese primer amor. ¿Alguien más?
Señor. A la iglesia de Éfeso, creo que fue la carta donde les dijo que el primer amor no lo perdieran. Lo que dice Mao sobre los esposos, dice que nosotros sí hemos conocido el verdadero amor, el que Dios quiere que nosotros tengamos, pero por la eternidad. Ese verdadero amor, el espiritual, que es el que dura para siempre, lo conocemos cuando, por decir, con Mafe éramos novios. Ella quería hacer todo lo que a mí me agradara y quería saber todo lo que a mí me gustaba para hacerlo. Y pues de igual manera me pasaba a mí. El lío es que al pasar el tiempo, ese amor o esas maripositas se dejan de sentir. Y ahí es cuando empieza el amor carnal. Dios quiere que esas maripositas las sintamos por Él siempre. Y cuando estemos con Él, vamos a sentirlas por la eternidad allá con Él. Ese es el amor espiritual que quiere Dios. Y yo lo entendí hasta hace poco de esa manera. Y me di cuenta que para usarlo a mi vida, tengo que no dejar perder el primer amor en mi esposa. Y pues siempre, eso otra vez, un día a la vez, un día a la vez. Tía Miriam, ¿no la hemos escuchado? Me dice más le vale porque mejor dicho. No le escuchamos, tía. Ahí en el micrófono rojito. Tía, ahí en el micrófono rojito. Presione en el micrófono. Donde está rojito, presiónele. Ya, listo. Ya le escuchamos. ¿No me escuchan? Ya. Ah, no, muy chévere. Grato de escucharlos, oírlos. No opino. Solo escucho. ¿Pero qué tal? Escucho y aprendo. Escucho y aprendo. Bueno, eso está muy bien. Bueno, falta la tía Dani, falta el papito José, la mamita Marta, el tío Freddy y ya después continuamos con la abuelita. La abuelita está pendiente escuchando. Sí, es que por eso me gusta, porque la abuelita está atenta a todo lo que hablamos. Sí. ¿Puedo? ¿Me escuchan? Sí. Buenas. Hola. ¿Me escuchan? Sí, señora. Aquí el versículo 37 y 38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cualquier persona no puede demostrar milagros, señales y prodigios. Entonces, hay un versículo muy bonito en el Salmo 62. Salmo 62, ¿qué? Ayúdeme. 11. Salmo 62, 11. Y dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Entonces, ¿de quién es el poder? Es de Dios. Entonces, tengamos claro eso. De pronto, ahorita, en la misma Biblia dice que en los últimos tiempos el Espíritu se derramará y que van a haber muchos milagros, muchas señales. Aquí mañana vamos a hablar de Lázaro, va a volver a pasar eso, que van a levantar muertos, va a haber gente sanada, que es lo que vemos en la iglesia cristiana, que hemos visto muchos milagros. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Pedirle a Dios mucha sabiduría. Y lo más bonito de que el pastor habla y que sus ovejas lo escuchan, es como, por ejemplo, cuando tienen a un niño detrás de una cortina y tienen acá 3 papás. Los 3 le hablan, pero él solo va a reconocer una sola voz. ¿Quién? La de su papá. ¿Sí ven? Entonces lo mismo nos pasa a nosotros con Dios. Puede estar el niño allá, le habla el uno, no le va a poner cuidado, le habla el otro, no, tampoco, hasta que escucha la voz de su papá. Y ese querer como el hacer lo pone a Dios porque ahí dice que nos escoge. Y aquí también dice, y nadie, en el versículo 28, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, pidámosle a Dios que podamos corresponder ese amor tan bonito. Era eso. Gracias. ¿Papi quiere hablar? Su mamá va a hablar porque está muy concentrada y es que yo hablo muy duro, entonces que ella habla muy básico y que ella yo estoy fascinada con lo que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces es tan fácil, tan sencillo lo que Dios nos da, lo que Dios nos permite ser juiciosos, ser obedientes, obedecer los mandamientos.
Y en otro caso, así, aquí como dice en el número 20, muchos de ellos decían demonios tiene, o sea que a él prácticamente lo trataron de loco. Entonces, mira cómo somos nosotros, como tenemos ese corazón de desagradecidos, que todo lo que él nos da, todo lo bonito que él, los milagros, todo lo que él hace con nosotros, y fuera de eso somos unos desagradecidos. Y pregúntele a Lalito que desde que iniciamos nos llamaban locos. Ahí está la palabra, ahí nos afirma, ahí nos respalda. No sé si alguien se acuerde, creo que en alguna parte de la Biblia, ahorita no me acuerdo, dice que la palabra es locura para los que se pierden. Bendita locura sea para nosotros los que podemos entender la palabra de Dios y los que estamos leyéndola. Entonces, no sé si, creo que está en la Biblia. Y hermanos. Que la palabra de Dios es locura para los que se pierden. Y la otra dice, pues que también a nosotros nos van a llamar locos. Pero ahí está la pregunta. Sí, y me la hice alguna vez. Yo soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo en cuanto a Cristo, en cuanto a la palabra, porque si le caigo bien a todo el mundo, entonces algo anda mal. Yo estoy queriendo ser bueno con los del mundo y bueno con los de Dios. Entonces yo estoy juzgando doble. Entonces, o soy de un lado o soy del otro. Y si soy de un lado, pues se van a molestar los otros. Sencillo. Freddy, ¿no le hemos escuchado? Leito habla por usted. Sí, ya habló, pero no. Chévere, pues. Listo. Pues que qué bonito que nuestro Señor fue nuestro pastor y pues Él dio la vida por nosotros, que es lo que nosotros debemos valorar, lo que nosotros debemos ver. Y pues no sabía que el Espíritu Santo pues era nuestro pastor, la verdad no sabía. Entonces yo lo estaba escuchando y el pastor fue nuestro Señor Jesucristo, pero eso es lo bonito que estamos aprendiendo eso, que estamos dándonos cuenta de que ahora que el Espíritu Santo como nuestro pastor y que nosotros seguimos siendo sus ovejas. Gracias. Vale, tío. Y hay algo bonito, y creo que es Pedro quien lo enseña. Y le llama al Espíritu Santo, no solo el pastor, sino el pastor. Es muy bonito. Luego vamos a que es muy bonito. Bueno, creo que ya hablamos todos, pero queremos escuchar la abuelita, la abuelita. Tiene el micrófono silenciado. Si alguien le colabora a la abuelita para que pueda hablar. Ya, listo. Hola, abuelita. Hola, abuelita. Hola, mamá. Hola, abuelita. Hola, abuelita. Bendición, mamá, le Dios la bendiga, mamá. Dios la guarde. Bendición, ¿sí nos escucha? ¿Sí nos escucha, abuelita? Ya la vi. Freddy, dale. Ani, Dios la bendiga, mirando. mamá. La estamos mirando. Acá está Freddy. Hola, Buenas Ale. noches. Vale, Janet, mamá. Hola, tía. Mamita, ¿cómo Hola, está? Hola, vale. Hola, tía. Ahí está Freddy, mire. Sí, mamita, ¿cómo me le va? Él es Freddy. Y Ella acá, está... mire, ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no ve a Reinaldo. yo la veo No, bien. está en reunión, está en reunión. Ella es Fanny. La monita soy Fanny. Mire, el versículo que estábamos hablando está en 1 de Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Gracias. Y tiene su complemento. O sea, el complemento es que ellos quieran llegar a imitarnos a nosotros como imitadores de Cristo. ¿Sí? Porque no es la idea, es que sacarlos corriendo. Es que ahí me gustaría preguntarle a Lalito que lleva, él inició primero que nosotros. ¿Cuántas veces le dijeron loco? Y ojalá no se acuerde de cuántas veces, sino que si le dijeron, eso quedó cerrado
sino que se acuerda uno por cuando leemos la palabra y vemos los ataques. Claro. Y si atacaron a nuestro Señor Jesucristo, como Él los dijo cuando llegó a la cruz, si esto hicieron con el árbol verde, con la rama seca, ¿qué no harán? ¿Qué no harán? Listo, ahora sí, mi mamita. Ya, mamá. Mamá, Dios la bendiga. ¿Nos escucha, abuelita? Mire, ahí está Fanny. Hable, hable. Buenas mamá. noches. Mira, ahí está Freddy. No, no, se escucha. Ah, bueno, muy bien, mamá. ¿Así nos está escuchando? ¿Qué más, mamita? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Ah, bueno. Se ve muy bien, mamita. Se ve bien, vea. Dios la bendiga. Ahí está Lalo. Gracias. Dios la bendiga, mamá. bueno, Veo la bien. gloria de Dios en su vida. Así es, así es. Y nos alegra siempre, todos los días, ver la carita. Ah, sí, Fanny, gracias. Sí, de verdad. Sí. Contentas de verla, mamá. Sí, todos muy contentos, mamita, porque mire cuánto hacía que no nos veíamos y todos estos días los hemos podido ver, vea. Quiere que hablen y los escuchamos. Bien, mamita, sí, Bueno, señora. Gracias a Mauricio por la iniciativa y por lo que nos está enseñando. Y a mi Dios, muchísimas gracias. Las oportunidades tan bonitas. A Dios y al Espíritu Santo, porque Él es el que está en estos momentos haciendo lo que estamos haciendo, que decía, igual voy a No, ahí repetir. estaba. Qué cosa tan Ella es bonita en esta cuarentena, y esto nos desaburre a nosotros, Mauricio. nos llena de fortaleza, Sí. De uno alegría. cada que nos ve, le da a uno alegría, Ahí está. ya uno Mauricio. piensa, llegó la hora para vernos. Está preguntando a Mauricio, pero Mauricio ya la saludó. Mauricio, hola, ahí está mamá. ¿Cómo está, abuelita? Estamos todos mirándola. La queremos mucho, la amamos mucho. A Marta no la pregunta. Ni a Miriam tampoco. Estaba preguntando, era Fanny. Confiamos en usted. Amarre al Por riñón eso al mi lado, mamá ya le que está ahí sí lo ve. diciendo, hola Mau. Mauricio le dice que le da mucho gusto verla, que Dios lo bendiga y que le estamos entendiendo mucho. Ay, Bendito Dios. Amén. Estamos Bien, gracias a Dios. Sí, la estamos enseñanza que tranquilitas. estamos llevando. Ay, vale, vale, gracias a Algo Dios más, que mamá. es el que nos permite reunirnos y que nos está hablando ahora. Y confiamos mucho en su ayuda. Está diciendo que confía mucho en usted, o sea que estamos confiando mucho en la enseñanza que nos está dando. Ay, gracias. Ay, yo pensé que lo que Pues sí, Carga de todo. Palabras y tan gracias sabias. por esa gran enseñanza. Como Así es, nuestro mamita. líder. Así es, mamita, porque es lo que está en la Biblia, lo que estamos Sí, eso aprendiendo es, sí. ahorita, lo que nos están explicando, porque eso está en la Biblia. Qué bonito que estemos todos aprendiendo y pues para que de aquí a mañana todos nos reunamos arriba donde el Señor nos tiene un Edén, una morada. Cielo. Eso es lo que se quiere. Amén, mamita, así Nos es. quedemos, que Amén. nadie nos Bien. quedemos. Qué bendición Amén. tan hermosa. Todos para el mismo sitio. Ay, Sí. llegó Para Reinaldo, que todos güey. lleguemos allá. Ahora sí. Llegó No Reinaldo. nos quedemos. Ay, mire, te estaban preguntando la suegra. Ahora sí, mamá. Buenas noches. Buenas noches, Reinaldo. ¿Cómo están todos? Bien. Bien, bien. A ver si doña Irene ve a Fanny porque no la había. Muy chéveres esas reuniones que ustedes hacen, bonito. Ay, gracias. La Reinaldo y Rey. Fanny. ¿Cuántos están reunidos hoy? Mamá, Ya vemos. está Como hablando 10. Reinaldo. Falta Arturo Santos. Personas más, pero Ujú. familias como 10 parece. Mary falta. Pero qué bonito, qué bueno. Muy chévere. Danita. Puede hablar. Y doña Irene ya se volvió experta en el manejo de la videoconferencia entonces. Ahí vamos. Sí, ahora a las 5 en punto, no de la pierde. Decirle a Ana que se una, que se una.
De pronto el internet Ay, de allá sí. por el internet no hay internet. Que se venga para Igual no le ayuda una recarga, ¿no? La señal. La señal no se La presta. abuelita no le quería decir nada a Reinaldo. Se nota que ¿Pero le la extraña. señal o una recarga que necesita? Oiga, Freddy, ¿cómo está Ay, mañana sí, el día de las que mamás se en alegra Bogotá? mucho de verlo. Mi mamá le Ah, dice que bueno. se alegra mucho de verlo, Reinaldo. Igualmente. Tocará otro poquito. No le entendí, José, bien. Es que aquí en Sogamoso, desde el sábado, como que nos pusieron toque de queda para que el sábado las mamitas y el domingo Nadie como que salga de dice, casita. se Cerradas en quedaron casa. quietitas. Se les quedó debiendo el regalo o la Eso es compañía, trampa. la comida o algo. Habían pedido programamos para fin de mes. Yo, Que ya no vale, dice mi papi. yo invité a Fanny a salir el sábado y el domingo y no se va a poder. Ay, Fanita. Pero por eso pregunto que si en Bogotá sí se puede, Freddy. No, le toca hacer el almuerzo a Fanny el domingo. No, pero es que Yo le ya... devuelvo al día del padre. Yo le devuelvo al día del padre el detalle. Al día del padre nunca se lo celebran a uno. Entonces, Pero es que en toda la Vemos el historia... video por Zoom de Reinaldo preparándole el almuerzo a la tía. Todos, del tío mucha Fred, agüita. Hasta ya del tío Galo también. De todos. A mí me tienen que enseñar a cocinar. Pero ¿qué más quieren las mamás si nos tienen trapeando, barriendo, lavándoles platos, lavándoles ropa? ¿Qué más? Envíenos pruebas. Reinaldo, No, yo sí tengo pruebas de que ponen a eso. hacer una receta. A mi tía A José le creo, pero a José le creo, pero a Frey. Una vez que Menos mal cada día es más poquita losa. Pato, es ¿por qué que no otra, le quiere a Freddy si es su hermano? Lo tenés que conocer más. Ya Fanny se Ya por casi eso. no me dejan lavar losa porque mucho plato y mucho pocillo. pero rot por ahí. Desorejado. Personalizado. Sí, porque uno lo que hace es ruido cuando va a lavar esos. Bueno, seguimos. Daniela, Fanita, ¿dónde está? Trabajando, está en la oficina, acá. Ah, Daniela está acá. Daniela sí está ocupada. ay, abuelita. Tío Freddy, encontré el versículo que acerca de lo que aprendimos hoy de lo de que el Espíritu Santo es el pastor. Es muy bonito, está en Hebreos 13. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos aclara que el Dios de paz es el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque Él fue el que resucitó a nuestro Señor. Y después le dice, el gran pastor de las ovejas. ¿Sí? Entonces está hablando del Espíritu Santo. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es muy bonito, porque no es muy famoso o no es muy conocido, pero es lindo saber que quién es el pastor en este momento, y el gran pastor es el Espíritu Santo. Gracias, Mauricio. Abuelita, ¿unas palabras? Hermanita, le escuchamos. Para finalizar, abuelita. Ahí está Reinaldo todavía. Habla la abuelita ahí. Ahí está Reinaldo todavía, abuelita. No, pues terminen. Bueno, la oración. ¿Qué está ahí, Lalo? Bueno, entonces vamos a compartir la oración. Mira que ahorita lo que están haciendo. ¿Qué dijo mamá? Que no le gusta lo que estábamos haciendo o diciendo. Que sí. Que sí, bueno, le entendí mal. Está contenta. Está contenta. Bueno, vamos a hablar del Padre nuestro. No, está, sí.
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, a tu reino, hágase tu voluntad, así también en la tierra. El pan nuestro de el cada pan día, nuestro de cada día, danoslo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos perdonamos a los no nos metas en tentación, y líbranos del mal. porque tuyo es el poder y la gloria por la gloria. credo. Por último, finalizamos con la alabanza, con la segunda alabanza que nos envió Pedro. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Dios Padre Todopoderoso, del cielo y de la tierra. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, crucificado, muerto y sepultado, que resucitó entre los muertos. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Bueno, entonces ahora sí vamos a compartir el video. Esta canción es muy linda, la escuchamos al comienzo, es muy bonita. Vamos a poner atención a la letra. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. Hijo mío, te mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? Puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío, lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz,
¿Será que puedes contar? ¿Nunca teníamos similar? ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. Génesis, Mao, ¿me escucha? Si me puedes decir, el otro Génesis 15:5, para quien quiera leer la historia completa de la canción que acabó de sonar. Génesis 15:5 es la promesa que le hizo Dios a Abraham y que me hizo un día a mí y en momentos difíciles donde estaba solo. Durante meses me acompañó esa canción, solo. Bonita. Muy bonita esa letra. Génesis 15:5. Amén, es la palabra. Mañana, ¿quién quiere las alabanzas? Pronto el papito. ¿Sí, pa? Alabanzas mañana, ¿sí? Sí. ¿12? Listo. Listo. El papi quiere las alabanzas de mañana. ¿Bonita quién? Bueno, entonces nos vemos mañana. Bendición, abuelita. Muchas gracias por acompañarnos y pues porque gracias a ustedes que nos estamos reuniendo todos, abuelita. Hasta mañana. Chao, Freddy. Buen almuerzo. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, Freddy, Leonor. Hasta mañana. Saludos a Milena. Es la superluna. Gracias. Chao, Fanny. Hasta mañana. Hasta mañana, Martica. Mamá, hasta mañana. Hasta mañana, Mauro. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Gusto vernos. Buenas noches. Chao. Feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Gracias.